En este video te vamos a mostrar cómo recuperar tu pileta cuando ya quedó verde, quedó en desuso o luego de una lluvia. Para empezar, tenemos que dosificar cloro en polvo, que es muy recomendable por encima del cloro líquido, porque el cloro líquido, el problema que tiene es que te va subiendo el pH, ¿sí? Al desregularse el pH, después pierde el rendimiento de la pileta y pierde el rendimiento del cloro cuando lo ponemos. Entonces vamos con cloro en polvo. En ese caso tenemos cloro de disolución rápida, de concentración al 60% de cloro activo, y cloro de disolución lenta, de concentración al 90%. ¿Qué diferencia hay? Este claramente es más concentrado, ¿sí? Pero es para piletas con azulejos, venecita o que estén sin pintar. ¿Por qué? Porque se va a depositar en el fondo y nos va a ir manchando la pileta en caso de que esté pintada. Entonces vamos a ir, en caso de pileta pintada, con cloro de disolución rápida, ¿sí? O cloro instantáneo, como lo llama en este caso la marca Nataclor, ¿sí? Pero se puede llamar de ambas formas. Entonces, suponiendo que nosotros ya venimos utilizando este cloro para el mantenimiento de la pileta, lo que vamos a hacer es una dosificación de cloro, lo que se le suele llamar un shock de cloro, con el doble de la dosificación habitual, ¿sí? Entonces, en ese caso, ponemos, la dosificación habitual se calcula generalmente en 2 cucharadas soperas o 20 gramos cada 10.000 litros de agua que tenga la pileta, ¿sí? Entonces ahora vamos a ponerle el doble, ¿sí? Suponiendo que trabajamos con una pileta de 40.000 litros, le vamos a poner 8 cucharadas habitualmente. Y le vamos a poner en este caso 16 cucharadas como un shock de cloro que hacemos para revivir rápidamente la pileta, para poder recuperarla en rápido tiempo, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es poner algicida. El algicida nos va a ir sacando el verdín o prevenir que se vuelva a formar. Del algicida vamos a poner 1 litro cada 100.000. Yendo al mismo ejemplo de la pileta de 40.000 litros, vamos a tener el medidor acá y nosotros vamos a usar 400 mililitros. En caso de una pileta de 40.000 que la estamos usando como ejemplo, ¿no? En otros videos te vamos a contar cómo vos podés calcular el volumen de esa pileta. Así que seguinos en el canal para tener esas novedades. 48 horas después, es decir, 2 días después de haberle puesto el algicida, nosotros vamos a trabajar con el clarificador. El clarificador nos va a ayudar a decantar toda la suciedad, flocularla, para luego poder pasar el barre fondo. Atención que el clarificador muchas veces varía la cantidad que tenemos que dosificar. En este caso, Nataclor, hay que dosificar 1 litro cada 200.000, ¿sí? Que tenga la pileta. Entonces vamos a poner la mitad. En nuestro ejemplo de una pileta de 40.000 litros, nosotros vamos a poner 200 mililitros. Esto es muy importante porque si uno se pasa de la cantidad, pueden empezar a quedar flóculos dispersos por toda la pileta que después no lo podemos sacar y empezamos a pelear con el sacahojas, hay algunas personas que incluso lo que hacen es desbordan la pileta para poder sacar esos flóculos que van sobrando. Entonces es importante que respetemos a rajatabla la dosificación del clarificador. Una vez puesto, esperamos unas horas. Muchas veces lo mejor es hacerlo a la noche para el otro día ya tener todo decantado y pasar sin utilizar la pileta, porque si no se empieza a mover justamente, sin utilizar la pileta, pasar el barre fondo. Pasando el barre fondo, nosotros lo que hacemos es desagotamos ese tanto de agua con sus flóculos. Es importante que no lo pongamos en filtrar el filtro, porque si no, todo eso va a ir a depositarse en la grava o arena del filtro. Entonces de esa forma se cristaliza, pierde capacidad el filtro y tenemos que cambiar justamente la carga filtrante porque la va a dañar el clarificador. Entonces, una vez que hicimos eso, la pileta nos va a quedar cristalina. Pasamos a hacer un mantenimiento común de pileta. Pero también, ¿qué pasa? También es muy común que se nos vayan formando manchitas negras en la pileta. Y ahí, ninguno de estos productos es suficientemente eficiente para eso. Para eso nosotros vamos a pasar el fungicida. El fungicida es eliminador de hongos negros, es específico para eso. Hay distintas formas de aplicación. Podemos aplicarlo directamente sobre las manchas o con la pileta llena podemos aplicarlo y con eso después, pasando un cepillo, se hace mucho más fácil la remoción y después la prevención de que se vuelva a formar. Esto es especial para las piletas con azulejos, con venecitas, que es muy común que se le vaya formando los hongos negros en las distintas uniones que tiene las venecitas o los azulejos, ¿sí? Por otro lado, nosotros el mantenimiento, además del cloro en polvo, en sus 2 versiones,
para pileta revestida o para pileta pintada, además de ese mantenimiento habitual, lo que vamos a hacer es poner pastillas multiacción. Porque estas pastillas multiacción nos van a ayudar porque cuentan con 3 componentes. No solo tienen cloro, sino que también tienen algicida para prevenir la formación de verdín y también tienen clarificador. Entonces ayuda habitualmente a que vaya decantando la suciedad. Entonces eso ya nos facilita en la práctica diaria cada vez que tengamos que pasar el barrefondo. Después, por otro lado, en cuanto a cómo dosificar, qué cantidad poner, si bien los fabricantes recomiendan las 2 cucharadas cada 10.000 litros por día que hablamos antes, en ese caso uno lo que puede hacer depende mucho de cada pileta. Cada pileta tiene muchas particularidades. Hay piletas que tienen más uso que otras, hay piletas que tienen árboles encima, que por ejemplo eso le van aportando suciedad permanentemente, otras que están rodeadas en un terreno con mucha tierra, entonces también se van a ensuciar con mucha velocidad. Entonces, con esas variaciones no hay una regla general para aplicar, pero sí tenemos el test kit que nos va a ayudar para medir qué nivel de cloro estamos teniendo y qué nivel de pH sí estamos teniendo. El nivel de cloro habla del cloro activo. Tiene que estar en una parte por millón aproximadamente, que eso básicamente en otros videos nosotros le vamos a mostrar bien cómo medir y todo, pero básicamente si nos da el valor cercano a 1 es que estamos bien en cantidad de cloro. Si nos falta tenemos que aportarle más. Si nos sobra cloro esperamos simplemente que se va a ir consumiendo con el uso o con el paso del tiempo y con el sol, eso ya se va consumiendo el cloro activo. Por otro lado tenemos el pH, ¿sí? El pH, que parece un nombre muy sofisticado, muy complejo, habla del nivel de alcalinidad o acidez que tiene el agua. Para que el agua responda bien al cloro que nosotros ponemos, necesitamos que se mantenga cerca del pH neutro, que es 7 puntos, ¿sí? Se miden 7 puntos. Para eso, nosotros vamos a medirlo y cuando nos da un valor, es muy común que nos dé un valor por encima. Con el tiempo va perdiendo acidez el agua, sea por lluvia, sea por el uso o sea por el cloro que se le aplica cuando se usa cloro líquido, empieza a subir el pH, ¿sí? De esa forma, nosotros para bajar ese pH le ponemos ácido muriático. Ese ácido en las dosis habituales y que corresponden, porque eso en general ya depende de la concentración del ácido y demás, es qué proporción le tenemos que poner a la pileta. Entonces, a partir de eso es que definimos cuánto le ponemos de ácido y si lo aportamos. Hay otros productos en polvo que son menos agresivos que el ácido, que se llaman, por ejemplo, pH-, acidificantes y demás. Es decir, hay varias opciones en el mercado como para poder regular bien el pH. También el pH nos puede quedar bajo, sobre todo cuando nos pasamos de ácido. Eso es común. En ese caso existen productos que nos permiten sumar, que pueden ser, y también existen productos en las químicas que también, como soda cáustica y demás, que también ayudan en ese sentido. Así que con esto tenemos un panorama completo. También tenemos la posibilidad de que no querramos usar tanto cloro. Si no queremos usar tanto cloro, porque nuestra piel es sensible a este producto químico o simplemente porque queremos disminuir su uso, tenemos por un lado otro producto que es el NataBio, que esto reemplaza el cloro y cumple la misma función de bactericida, es decir, matar a los organismos que van poniendo turbia en nuestra pileta y que hacen que no la podamos utilizar. En este caso se aplica directamente, se puede aplicar de 2 formas, o podés aplicar el contenido completo y te va a durar un mes para aproximadamente 40.000 litros, o podemos dosificarlo y ponerlo en 2 veces, mitad en un momento, mitad en otra. Todo esto, los productos químicos no alcanzan por sí solos. Tenemos que complementarlo con un buen filtrado de la pileta, ¿sí? La pileta tiene que tener muchas horas de filtrado. Eso también depende qué equipo tengamos, qué cantidad de horas de filtrado hay que poner la pileta. Eso te lo podemos contar en otros videos. Y a partir de eso vos tenés un buen filtrado, buena cantidad de productos químicos y mantenés bien el fondo de la pileta. Que para eso podés o pasar el barrefondo tradicional o podés utilizar los robots. La principal marca hoy en el mercado es Dolphin, de robot para limpiafondo de pileta. De esa forma automatizás ese proceso de
limpia a fondo. Con todo esto, puedes recuperar tu pileta de cuando queda verde, cuando queda sin uso, sin tirar el agua, porque es muy importante que ahorremos el agua y que no estemos tirando porque sí el agua y derrochando. Entonces, sin tirar el agua, vos la podés recuperar incluso cuando la ves muy verde, muy complicada, la podemos recuperar igual y con todo esto y después mantenerla sin trabajar demasiado. Porque si uno pone los productos de manera adecuada, el trabajo se ahorra en mucha cantidad y también se ahorra productos químicos. Porque hay gente que sin saber pone cantidad y no sabe que quizás lo que está teniendo que hacer es regular el pH, por ejemplo. Y como último complemento, uno tiene que pasar el sacahojas, es decir, las redes comunes, para sacar la parte más gruesa, la parte de hojas y demás. Ya con eso tenemos un panorama completo para que puedas mantener muy bien tu pileta y disfrutar del verano.